Buenas tardes. Vamos a hacer una revisión de las vías aéreas, de las generalidades de vías aéreas y de los pulmones, con aras a preparar para que ustedes revisen el tema más exhaustivamente, obviamente, para la preparación de sus clases o de los temas que van a tratar. Este esquema de la anatomía de Grace para estudiantes están tomadas las fosas nasales como dos corredores en azul, que tiene obviamente un techo, un tabique que separa las dos fosas nasales y un piso que viene siendo el paladar duro, los procesos alveolares para las piezas dentarias de los maxilares y en la parte posterior el paladar blando. De las fosas nasales, debajo obviamente está en la cavidad oral, la boca, y las tres cavidades, las dos fosas nasales y la cavidad oral se comunican en la parte posterior con un conducto esquematizado aquí en verde. Es la faringe, la que se conoce comúnmente como la garganta. Y en la faringe hacemos tres divisiones: detrás de las fosas nasales, la nasofaringe; detrás de la cavidad oral, la orofaringe; y detrás de la laringe, aquí en el cuello, la laringofaringe. La faringe después se continúa a la altura de la sexta vértebra cervical con el esófago. Entonces, hay aquí las tres partes de la faringe son compartidas entre la vía aérea y la vía digestiva. Detrás de las fosas nasales se encuentran unos orificios que se llaman las coanas, divididos por la parte posterior del tabique nasal. El tabique nasal está compuesto por tres estructuras, que son el cartílago del tabique y dos estructuras de hueso: la lámina perpendicular del etmoides en la parte anterior y superior, y el vómer, que parece un arado. Eso significa vómer en el lexema griego, y latín para arado es el vómer. Entonces, tabique nasal compuesto por esas tres estructuras, dos óseas y una cartilaginosa en la parte anterior, separa las dos fosas nasales. Digamos que el límite inferior de las coanas viene siendo una parte del palatino. El palatino tiene una parte vertical y una parte horizontal. De cada lado, un palatino. Entonces, entre el palatino y los maxilares forman el paladar duro. Y la porción horizontal del palatino es el límite inferior de las coanas. El límite superior viene siendo el cuerpo del esfenoides. En el cuerpo del esfenoides hay dos cavidades llenas de aire, que son los senos esfenoidales. Los senos esfenoidales son cavidades llenas de aire. Ya hemos visto en el anterior video de la circulación los senos venosos, que son grandes venas entre la dura madre y la tabla ósea interna, que recogen la sangre que irrigó el encéfalo. Irrigó el encéfalo y salen sobre todo por el seno sigmoide para formar la vena yugular interna. En el límite lateral de las coanas está la lámina medial de las apófisis pterigoides y la división de las dos coanas, entonces la forma del borde posterior del vómer. Debajo del paladar blando está el istmo de las fauces, que comunica la cavidad oral con la faringe, con la orofaringe. Arriba tengo el velo del paladar, abajo estará el dorso de la lengua, entre la porción vertical y la porción horizontal dentro de la boca. Y a los lados dos relieves musculares cubiertos por mucosa, que son los pilares del velo del paladar: pilar anterior, músculo palatogloso; pilar posterior, palato faríngeo; y entre los dos, las amígdalas palatines. Delante de la laringofaringe estará las estructuras que conforman la laringe, que es el órgano de la fonación.
Por delante aquí tendremos el hueso hioides debajo de la mandíbula, después el cartílago tiroides y un cartílago en forma de anillo, el cartílago cricoides. Donde termina la laringe, entonces se continúa con la tráquea. Digamos que en la orofaringe, entonces el aire que pasó por las coanas de las fosas nasales a la nasofaringe se va hacia adelante y el bolo alimentario que entra por el istmo de las fauces a la orofaringe se va hacia atrás, hacia el esófago. Entonces, si algo de alimento se va a la laringe, a la cavidad de la laringe, desarrolla un reflejo de la tos. Pues, entonces, el camino viejo, que dicen por ahí común y corriente, entonces es la vía aérea desde aquí hacia adelante, desde la laringe hacia adelante. A los lados de las dos fosas nasales, aquí están las alas, un cartílago que forma el ala de la nariz, uno para cada lado, y el cartílago del tabique que viene aquí hasta el dorso de la nariz. Estas son las narinas, aquí hay unas vibrisas, unos pelitos, que son importantes para examinar si han sido quemados en una persona que ha estado en una explosión o en un incendio. Entonces, si se han quemado las vibrisas, quiere decir que de ahí para adentro pasó aire muy caliente que puede inflamar el sitio más estrecho que está aquí de las vías aéreas, que es la laringe, el sitio donde entre los pliegues vocales se queda un espacio que es la glotis, que se abre y se cierra para pronunciar las palabras por la vibración de los pliegues vocales. Entonces, aquí a los lados de las fosas nasales, en la pared de las fosas nasales, están los dos huesos maxilares. Son dos huesos, uno para cada lado. Y dentro de los huesos maxilares está esta gran cavidad también llena de aire que forma los senos maxilares. Los senos maxilares son las cavidades de senos paranasales más grandes que hay aquí alrededor de las fosas nasales. El techo de las fosas nasales hace parte del frontal también, y de ese frontal hay dos cavidades en la porción vertical aquí sobre las cejas. Entonces, si uno pone la mano ahí, hay dos cavidades que son los senos frontales. Detrás del frontal, cubierto incluso por una parte horizontal del frontal, estas cajitas verdes son las masas laterales del etmoides. Se llama etmoides porque entre las dos masas laterales del etmoides hay una lámina llena de huecos que se llama la lámina cribosa del etmoides. Y sobre esa lámina cribosa está agrupaciones de cuerpos neuronales formando el bulbo olfatorio. Y por los huecos de la lámina cribosa, a través del techo de las fosas nasales, entra al cráneo los primeros nervios, los nervios pares craneales olfatorios. En realidad son varios nerviecillos desde las fosas nasales a la fosa anterior del cráneo. Estos tres huesos, el frontal, el etmoides y atrás el esfenoides, forman el piso de la fosa anterior del cráneo, techo también de las fosas nasales y techo de las órbitas. Aquí se puede dilucidar algunas relaciones de esas cavidades. Por ejemplo, el piso de la órbita viene siendo el techo de las fosas nasales. En este piso de la órbita, techo de las fosas nasales, transcurre un nervio con la sensibilidad del ala de la nariz, del labio superior, del párpado inferior y aquí del pómulo. Y entonces ese nervio se llamará infraorbitario, que entra aquí al piso de la órbita con nervio infraorbitario por un agujero infraorbitario, conducto infraorbitario. Se sale de la cavidad orbitaria por la arista posterior inferior y lateral de la órbita, y después entra a una cavidad delante de las apófisis pterigoides, la fosa pterigopalatina, para entrar al cráneo y formar parte del nervio maxilar. Entonces, prácticamente el inicio del seno del nervio maxilar, la segunda rama del trigémino, lo constituye este nervio infraorbitario con la sensibilidad de esta parte de la cara y del seno maxilar, obviamente, y de las fosas nasales también, donde se le une el nervio esfenopalatino y el nervio palatino mayor con la sensibilidad del paladar. En la pared interna del seno maxilar transcurre un conducto óseo y membranoso ya,
cubierto por mucosa, que viene desde la parte interna de la cavidad orbitaria, es el conducto lágrimo-nasal, con las lágrimas que en los parpadeos se recogen aquí en la parte interna de los lago lagrimal, por este par de conductillos, y van a ser llevados a las fosas nasales para salir allá atrás a las coanas, a la nasofaringe y deglutir las lágrimas. Las masas laterales del esmoides, un par de cajitas. Entonces, ojo a las relaciones de las paredes de la caja. La pared externa de las masas laterales hace parte de la pared interna de la órbita. A su vez, la pared interna de las masas laterales es parte de la pared externa de las fosas nasales. No llega hasta el tabique. En esa pared interna de las masas laterales del esmoides hay dos relieves de hueso con unas conchitas, son los cornetes o conchas. Cornete superior y medio, dependencia en las paredes laterales de las fosas nasales de las masas laterales del esmoides. Dentro de las masas laterales del esmoides hay cavidades, senos paranasales, pero no se denominan senos, sino son más pequeñitas y se llaman celdas esmoidales. Celdas etmoidales. En el techo de las masas laterales del esmoides está cubierto por la porción horizontal del frontal y hay unos conductos etmoidales que recogen sensibilidad por unos nerviositos etmoidales que van a entrar a la órbita para, después de entrar a la órbita, entrar con las ramas del nervio oftálmico, del nasociliar más exactamente, el nervio oftálmico. Entonces, esos nervios esmoidales son dos, uno anterior y uno posterior, y tienen un conducto que los saca de aquí, las fosas nasales y de la fosa anterior del cráneo a la órbita, para volver a entrar a la órbita, esta vez por la hendidura orbitaria superior. Los senos esfenoidales están dentro del cuerpo del esfenoides. El techo del seno esfenoidal viene siendo el piso de la silla turca en la fosa media del cráneo. El piso de los senos esfenoidales viene siendo el techo de las coanas y de la nasofaringe. Allá por detrás estará una parte posterior de la silla turca que forma con el proceso basilar del occipital el clivus o canal basilar, donde se va a fijar la parte posterior y superior de la faringe en el tubérculo faríngeo por delante del atlas. Entonces, esas son algunas de las relaciones de las celdas esmoidales con la pared interna de la órbita. Es tan delgada esta lámina de hueso que se llama la lámina papirase. Y con la pared externa de las fosas nasales, delimitando entre el cornete superior y el cornete medio, el meato medio. Este corte del cráneo está alrededor, aquí en la sínfisis mentoniana, la unión de los dos cartílagos que forman la mandíbula aquí, en la mitad se llama sínfisis mentoniana. Y tiene 4 elevaciones, las apófisis geni, como rodillitas allí. De 2 de esas rodillitas salen músculos para la lengua. Miren la lengua aquí, dentro de la cavidad oral, rodeada por las arcadas dentarias superior e inferior de la mandíbula. Por fuera de las arcadas dentarias de la mandíbula, un músculo, que es el músculo aquí de las mejillas para soplar o silbar, el músculo buccinador. Techo de la cavidad oral, entonces paladar duro, en este caso estamos cortando en la parte anterior del paladar duro, para la parte del maxilar, y esto es el hueso maxilar de un lado y el hueso maxilar del otro. El hueso maxilar tiene el seno paranasal más grande y esta es la parte de la cavidad del seno maxilar. Por dentro del seno maxilar hay este hueso, un hueso para cada fosa nasal. Estos son los cornetes inferiores. Entonces ya llevamos los maxilares, la porción vertical del palatino, los cornetes inferiores, el etmoides y el esfenoides, formando parte de la pared externa de las fosas nasales. Fosas nasales. El techo de las fosas nasales es muy estrecho con la fosa anterior del cráneo. Aquí retiraron parte del lóbulo frontal del hemisferio cerebral, de este lado. Y aquí dejaron nuestro hemisferio cerebral. Aquí el seno sagital superior, en el borde superior de la hoz del cerebro,
hasta llegar aquí a la parte posterior, donde le llega el seno recto. Me voy hacia los lados por los senos transversos, al seno sigmoide y salgo allá al lado para formar la vena yugular interna. Aquí a los lados de las órbitas, estas son las órbitas, pero detrás de los ojos. Entonces no veo aquí el globo ocular, sino los músculos que van a ir a mover ese globo ocular. Los músculos rectos rodeando el nervio óptico, en la mitad nervio óptico y los músculos rectos. Esta es la órbita, entonces la pared externa tiene las masas laterales del esmoides, en cada lado una masa lateral del esmoides, y las celdillas esmoidales cubiertas de mucosa, porque son senos paranasales comunicadas con las fosas nasales para permitir la circulación de aire a esos senos paranasales. Esos senos paranasales, celdas esmoidales, senos esfenoidales dentro del cuerpo del esfenoides. Y los senos maxilares están cubiertos de mucosa respiratoria. Quiere decir que tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, productor de moco, y ese moco tiene que salir a las cavidades de las fosas nasales. En la pared externa, entonces, dependencia del esmoides, el cornete superior, este pequeñito, y el cornete medio. Más abajo, les decía, un hueso aparte de los huesos de la cara, en los huesos cornetes o inferiores. Entre los cornetes y el paladar, el meato inferior, entre el cornete inferior y cornete medio, el meato medio, entre el cornete superior y cornete medio, el meato superior. Entonces, por fuera de esto está un hundimiento del cráneo aquí a los lados, donde está este músculo que es el músculo temporal, un músculo masticador. En ese corte por toda la mitad de la cara, entonces tenemos los senos frontales en la porción vertical del frontal, los senos esfenoidales en el cuerpo del esfenoides. Estoy viendo el tabique nasal, es decir, este corte pasó por la fosa nasal izquierda y este es el piso de las fosas nasales, paladar duro. Aquí adelante, proceso palatino del maxilar y aquí atrás, porción horizontal del palatino. Está cubierto aquí por mucosa el tabique nasal con las tres estructuras, la lámina perpendicular el etmoides y el vómer en la parte posterior, que va a dividir las coanas. Detrás de las coanas, la nasofaringe. En la nasofaringe se ve un repliegue allá de mucosa rodeando un cartílago. Ese es el cartílago de la tuba auditiva en la pared lateral de la nasofaringe. Sobre las coanas, el cuerpo del esfenoides, piso de los senos esfenoidales, sobre el techo de los senos esfenoidales, la cilia turca. De aquí hacia abajo, entonces, tubérculo faríngeo en el clivus o canal basilar, que va al foramen occipital o magno aquí, la faringe, la pared de la faringe. ¿Hasta dónde faringe? Hasta la sexta vértebra cervical. Entonces, por delante del arco anterior del atlas y de la apófisis odontoides, la nasofaringe. Delante de la segunda vértebra del cuello, la orofaringe. Desde la tercera a la sexta vértebra cervical, la laringe, este órgano, entre un hueso cortado aquí por la mitad del hueso hioides y estos cartílagos, tres grandes cartílagos. Epiglotis, este como una hoja que debe bajar para cerrar y evitar la entrada de alimento y líquido a las vías aéreas, sino que se vaya ya por atrás de la laringofaringe para continuarse con el esófago que entrará al tórax y llega hasta el abdomen pasando por el diafragma. Una ave rata de uno de los videos, ese orificio del esófago está a la altura de la décima vértebra torácica y más abajo, a la altura de la última vértebra torácica, está el orificio del paso de la arteria aorta hacia el abdomen. Entonces aquí cortamos el anillo más grueso en la parte posterior, la lámina del cricoides, y más estrecho en la parte anterior, el arco del cricoides. Sobre el cricoides a los lados, no se ve aquí porque está cubierto por mucosa, un par de cartílagos. Aquí estaría uno y en el otro lado estaría el otro, los aritenoides. De los aritenoides al ángulo entrante del tiroides, este cartílago tiroides, están extendidos este par de pliegues de mucosa y aquí un músculo. Entonces este par de pliegues forman el pliegue vestibular, el vestíbulo, la entrada de las vías aéreas hacia la laringe y tráquea,
y el pliegue inferior o vocal. Este es el que vibra de cada lado un pliegue vocal y en medio de los pliegues vocales la glotis. Y es el que les decía se inflama cuando ha inspirado aire caliente porque estaba en un incendio, qué sé yo, ayudando a sacar a las demás personas o simplemente él saliendo del incendio y se inspira aire en unos minutos, casi que no alcanzan a ser ni horas, se dematizan, se llenan de líquido las pliegues vocales y se le va a cerrar la laringe en la glotis, que es el espacio entre los pliegues vocales. Los pliegues vocales tienen un ligamento, un músculo cubiertos por mucosa y son los que vibran para producir el sonido. Entonces la laringe, además de conducir el aire hacia la tráquea, también sirve para producir la voz. Se pueden cerrar el espacio de la glotis entre los dos pliegues vocales para que no se salga el aire y formar como un esfínter para que el aire no se salga, por ejemplo, cuando uno va a pujar. Delante del istmo de las fauces la lengua y a los lados los pilares con la amígdala palatina ya en cada pared de cada lado de las istmo de las fauces la amígdala palatina. En el dorso de la lengua, la amígdala lingual y un espacio entre la epiglotis, que es el cartílago que baja cuando va a deglutir el alimento, para que el alimento no se vaya a la laringe y al esófago, sino que vaya por detrás a la faringe. Entonces, a la altura de la sexta vértebra cervical, la faringe, laringofaringe, la última parte de la faringe, se continúa con el esófago, y la laringe, el cartílago cricoides, se continúa con la tráquea. En el cadáver, este mismo dibujo del doctor Frank Netter es este corte en el cadáver del ser humano. La mandíbula no tiene dientes en la mandíbula. El piso de la boca, unos músculos que van hasta el hueso hioides. Detrás de la lengua, en la epiglotis aquí, para cerrar la entrada a la laringe cuando va a deglutir el alimento. El paladar blando, el tabique nasal cubierto por mucosa. Por arriba de la lámina cribosa del etmoides, un repliegue de duramadre y la cavidad aquí del seno frontal en la porción vertical del frontal. Entonces usted pone la mano aquí en la frente, esta se llama la escama del hueso frontal. Y por acá habrá una parte horizontal sobre el techo, sobre todo de las órbitas. La silla turca, y esa es la cavidad del seno esfenoidal, techo de las coanas para comunicarse con la nasofaringe. Segunda vértebra cervical a la altura de la orofaringe, tercera a sexta, la laringe por delante, y la laringofaringe y por delante la laringe. Palpable aquí los cartílagos de la laringe y el hueso hioides. Este es sacando las estructuras de la laringe, el hueso hioides, que aquí está el hueso hioides, consta de un cuerpo y estas salientes que se llaman menores y estas astas mayores. En estas astas mayores y astas menores, desde las coanas y de la base del cráneo baja una membrana, la membrana faringo-basilar, rodeada por tres constrictores de la faringe, porque la faringe se mueve. Aquí como se inicia el constrictor medio de la faringe de las astas mayores, entonces al deglutir el alimento, la faringe sube, ¿sí?, como a recoger del istmo de las fauces el alimento. Debajo del hueso hioides una membrana que lo une al borde superior del cartílago tiroides. Debajo del hioides las estructuras se llaman nombrándolas de abajo hacia arriba. Entonces esta será la membrana tiroidea, al hueso hioides, astas mayores y cuerpo del hueso hioides. Debajo del cartílago tiroides el cartílago cricoides y este músculo que está aquí será el crico tiroideo, un músculo que mueve los cartílagos cricoides y tiroides. Debajo del cartílago cricoides, anillos de la tráquea. Entonces hay una parte de la tráquea aquí por delante de la primera vértebra, de la última vértebra cervical y de la primera torácica, que es la parte de la tráquea en el cuello, la parte cervical de la tráquea, y detrás de ella el inicio del esófago. Desde la apófisis estiloides viene hasta las astas menores del hueso hioides, un músculo y un ligamento que por arriba del hioides se nombran de arriba hacia abajo, el ligamento estiloideo y el músculo estiloideo. También bajará uno a la faringe entre los constrictores superior y medio
el músculo estilofaríngeo para hacer que suba esta faringe. Entonces, si usted glute saliva, tóquese aquí por la parte anterior del cartílago tiroides, manzana de Adán, que es escotado aquí por delante. Entonces, si usted glute saliva, sentirá subirse por el estilo hioideo y por el estilo faríngeo, sube la faringe como a recoger el alimento desde el istmo de las fauces. Este es el cartílago tiroides visto desde adelante. Tiro quiere decir escudo en griego. Este es el cricoides, crico, anillo en griego. Lo que les dije hace un momento, debajo del hioides, membrana tiroidea y membrana cricotiroidea entre el cricoides, anillo del cricoides y el cartílago tiroides. El cartílago tiroides también tiene astas menores hacia abajo, hacia el cricoides, y astas mayores en el borde posterior de la membrana tiroidea. A trasluz se puede observar allá atrás dos cartílagos, como dos pirámides cartilaginosas sobre el aritenoides, que tienen tres salientes. Nos interesa la saliente más anterior, de donde viene un ligamento aquí al ángulo entrante del tiroides. Pues en la versión moderna lo llamaríamos libroide, parece un librito pequeñito, y entonces abierto hacia atrás. Y al ángulo entrante llegan el ligamento vocal desde el proceso vocal del aritenoides que está sobre el aritenoides. Esta pirámide del aritenoides gira sobre la lámina del cricoides allá atrás para separar las apófisis vocal y abrir la glotis y producir los sonidos más graves. Eh, y se juntan para disminuir la luz de la glotis entre los dos pliegues vocales y producir los sonidos más agudos. Entonces, esta es la laringe. Aquí hay un rotico para sacar un nervio, una rama interna del laringeo superior y el laringeo superior, rama externa para el músculo que vimos aquí, el músculo cricotiroideo que tensiona las cuerdas vocales aquí por delante. Desde el tórax y aquí la entrada al lado derecho de la entrada del tórax se devuelve un nervio, el nervio vago, que son los nervios laringeos inferiores. El laringeo superior también es la rama del nervio vago, pero las dos ramitas se juntan aquí al lado de la laringe y suben para separarse del nervio vago apenas sale del cráneo. Pero ya dentro del tórax, entonces se devuelve el laringeo inferior del lado derecho aquí apenas pasa la clavícula y del lado izquierdo ya dentro del tórax por debajo del callado de la aorta. Entonces es un nervio que se devuelve, por eso se llama laringeo recurrente o nervio inferior, rama del nervio vago, para inervar los músculos que hacen mover los aritenoides para abrir y cerrar la glotis. Debajo del cartílago cricoides, la tráquea, que tendrá una parte en el cuello y una parte que se mete en el tórax hasta la altura del ángulo esternal. Recuerde que allá atrás, si yo proyecto el ángulo esternal donde se articula el segundo cartílago costal, atrás corresponde al cuarta vértebra torácica. Entonces, sobre la cara anterior del esternón, usted extiende el dedo índice, el segundo dedo y el pulgar hacia abajo. Coloca con la palma de la mano los dedos flexionados, el dedo medio, el anular y el meñique, y esa es la mnemotecnia para ver cómo se divide la tráquea a esa altura del ángulo esternal en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Nótese que el que corresponde al dedo índice, que se iría para el lado izquierdo desde el ángulo esternal, es un bronquio más delgado y más largo. ¿Por qué más largo? Porque sobre este bronquio izquierdo va a cabalgar el callado de la aorta, que viene de la aorta ascendente, se gira ya hacia la izquierda para descender detrás del ilio pulmonar. Estos son los bronquios principales derecho, principal izquierdo. Si se le devuelve el alimento a un niño porque lo tienen muy acostado cuando le están dando el tetero, por ejemplo, y se ahogó porque tiene algo de resfriado y entonces está produciendo mucho moco y se ahogó el niño, entonces se le devuelve el contenido gástrico, broncoaspira, quiere decir que se va el alimento por la laringe hacia la tráquea. Mayor posibilidad habrá que se vaya por el bronquio principal derecho, que es más vertical, más voluminoso y más corto y sigue más la dirección de la tráquea. Este cartílago que está aquí en la división de los bronquios principales se llama la carina. Entonces, como la quilla de un barco,
que divide bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho no tarda en dar el bronco para el lóbulo superior, bronquio lobar superior. Aquí sobre el bronquio principal derecho cabalga el callado de una vena que pegada a la columna torácica va a subir y recoge casi toda la circulación venosa del tórax, y solo está del lado derecho, por eso se llama la vena ácigos, que cabalga sobre el bronquio principal derecho y va a desembocar en la cara posterior de la vena cava superior, antes de llegar obviamente a la aurícula derecha, que ya vimos. Del bronquio principal derecho, del bronquio lobar superior derecho se dividirá en 3 bronquios para ventilar el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior de ese lóbulo superior del pulmón derecho. Después sigue el bronquio intermedio o intermediario, que no tarda en dividirse en un segmento para el lóbulo inferior, apical del lóbulo inferior, y el segmento para el lobo medio. El segmento para el lobo medio se divide en medial y lateral, lobo al medio, pulmón aquí pegado a la aurícula derecha, y lobar lateral por debajo de la cisura horizontal, por arriba de la cisura oblicua. Entonces, hacia allá, hacia atrás, se dirige el bronco para la parte superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. El bronquio que se continúa hacia la base del pulmón, entonces dará un bronquio segmentario medial, uno anterior, uno lateral y uno posterior. 4 y el apical, 5 segmentos para el lóbulo inferior, 2 segmentos para el lóbulo medio, medial y lateral, y 3 segmentos para el lóbulo superior del pulmón derecho. Pulmón izquierdo, entonces sobre él va a cabalgar la arteria pulmonar aquí antes de entrar al pulmón y se va a dividir en una rama superior y una rama inferior. La rama superior se divide en 2. 1, 2 ápico posterior. Dos segmentos se unen aquí apical y posterior en el pulmón izquierdo y este anterior del lóbulo superior. La división inferior del lobar superior del bronquio izquierdo se divide aquí más adelante en lingular superior y lingular inferior, que del lóbulo superior irá a cubrir la parte del ventrículo izquierdo aquí. Entonces va a cubrir este segmento pulmonar y ventilado por estos bronquios lingulares, lingular superior y lingular inferior. El que sigue para el lóbulo inferior dará también un apical del lóbulo inferior y aquí se pueden unir en 3 basales, no como en el lado derecho que teníamos 4 basales, uno medial, uno anterior, lateral y posterior. Aquí se pueden unir el anterior y el lateral o el posterior y el medial y uno lateral para formar estos segmentos pulmonares desde el lado izquierdo. Aquí se ven por transparencia en un dibujo del doctor Frank Netter. Entonces se ve en las clavículas articulándose con el manubrio esternal, la tráquea. Cuando pasa la tráquea en la parte del cuello por delante del esófago, entonces aquí tengo el istmo de la glándula tiroides y a los lados los lóbulos de la glándula tiroides. A los lados tengo los paquetes vasculonerviosos del cuello, que lo forman la vena yugular interna, que se originó arriba en el seno sigmoide, termina aquí detrás del arterio clavicular, uniéndose con la subclavia para formar vena brachiocefálica del lado derecho y aquí del lado izquierdo. La vena yugular interna y las 2 carótidas que suben con el nervio vago que baja conforman el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces aquí la horquilla esternal, que recuerden allá atrás, corresponde a la segunda vértebra torácica. El ángulo esternal, donde se articula el segundo cartílago costal. Entonces, debajo de la clavícula usted toca el primer arco costal que toca es el segundo. Aquí no lo deja tocar la clavícula, el primer arco costal, sino el segundo. Y debajo estará el segundo espacio intercostal, para esternal derecho y para esternal izquierdo. Esta unión sifoesternal, usted mete los dedos aquí en el abdomen y tocará esta saliente que es en el apéndice sifoides. Aquí en la unión sifoesternal, el séptimo cartílago costal. Pulmón derecho,
en ese colorcito, como qué sé yo, como color carne, color marrón, y a la altura del cuarto arco costal, entonces tenemos la cisura horizontal o menor al lado derecho, y allá desde atrás, viene desde arriba esta cisura, llega hasta la unión de la sexta costilla con el sexto cartílago costal aquí adelante, es la cisura oblicua. Este será el lóbulo medio del pulmón derecho, este es el lóbulo superior. En azulito aquí transparente, la pleura que sobresale por arriba del primer arco costal, pero no por arriba de la clavícula, hacia el cuello. Y la pleura parietal aquí cubrirá los órganos del mediastino. Entonces, mediastino es el espacio entre las pleuras parietales, pues está cubriendo, en este caso, los órganos del mediastino, se llama pleura parietal. La misma pleura llega hasta aquí detrás del esternón y se devuelve hacia afuera, y entonces aquí se comienza a llamar no pleura parietal mediastínica, sino pleura parietal costal. Forma este bolsillo hasta la reja costal y se devuelve para cubrir el diafragma en la cara superior. Esta es la pleura parietal. Si sacamos el pulmón, en la cara interna del pulmón, que es esta sería la cara diafragmática, obviamente cóncava, porque está sobre las cúpulas diafragmáticas, sobre la cúpula derecha y sobre la cúpula izquierda del pulmón izquierdo. En la parte interna, en la cara interna de cada pulmón, entran y salen los vasos y nervios, las estructuras que van y vienen hacia el pulmón. Esto es lo que se llama el hilio pulmonar. En el hilio pulmonar se devuelve la pleura hacia el pulmón para formar la cisura oblicua y la cisura horizontal y dividir los lóbulos de los pulmones. Lóbulo superior, língula del lóbulo superior, pulmón izquierdo, lóbulo inferior. Sobre el bronquio, sobre la arteria pulmonar, recuerden que les dije que sobre el bronquio izquierdo cabalgaba era la arteria. En el hilio pulmonar, la arteria pulmonar es la más alta. Sobre esa arteria pulmonar está pasando el callado de la aorta. Recuerden que la pulmonar se divide, arteria pulmonar, se divide en pulmonar derecha e izquierda debajo del callado de la aorta. Obviamente aquí estará la arteria pulmonar izquierda. Y allá por detrás, en el cadáver, deja en el pulmón un surco, la aorta torácica o descendente. Debajo del hilio pulmonar, la pleura se refleja también para volverse parietal mediastínica y forma esto dos hojas de pleura. Pleura visceral de aquí, pleura visceral de aquí, se refleja para acá, forman el ligamento triangular del pulmón. A cubrir el corazón aquí hacia adelante, el esófago y la aorta. Aquí entre el esófago y la aorta, en el pulmón izquierdo, queda como este surquito en la pleura parietal mediastínica entre el esófago y la aorta. Ese es el fondo de saco, un surquito ahí deprimido de la pleura parietal, esta azulita, contra estos órganos del mediastino, el surco interácigo aórtico. Al lado derecho que tengo detrás de la huella del esófago, tengo la vena ácido subiendo para cabalgar y desembocar en esta huella que debe ser la vena cava superior a desembocar en la aurícula derecha, cubierta por el pulmón, el segmento medial del lóbulo medio entre la cisura horizontal y la cisura oblicua aquí por delante. Entonces el lobo medio estará por aquí, cubriendo el pericardio que cubre la aurícula derecha. Entonces estas huellas se pueden identificar en las caras internas del pulmón, tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho. Solo que aquí sobre los pulmones estará el callado de las ácidos, aquí sobre la arteria pulmonar estará el callado aórtico. Ligamentos triangulares. La parte más baja del hilio pulmonar siempre será las venas pulmonares. Esta es la vena pulmonar superior derecha, la vena pulmonar inferior derecha. Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. Detrás del hilio pulmonar estarán los bronquios, los cartílagos que forman los bronquios principales y los bronquios lobares entrando ya al pulmón. Y detrás bajará el nervio vago que se va a pegar a las paredes del esófago. Aquí por delante de la aorta, al lado derecho,
por delante de la vena ácigos, que va subiendo para desembocar en la vena cava superior. Entonces, la pleura para cada pulmón es una bomba que la llamamos según esté pegada a las paredes del tórax o a las vísceras, corazón, grandes vasos, esófago, ácigos y aorta, será la pleura parietal mediastínica. La pleura parietal costal, la que cubre la reja costal, y la pleura parietal diafragmática. Este fondo de saco, este bolsillito al que no va a llegar el pulmón siempre, no va a llegar hasta allá, hasta ese fondo de saco costo diafragmático. No debe haber nada ahí porque dentro de esa cavidad pleural. Entre la pleura de la víscera, la que mete para formar las cisuras, y la pleura parietal, un espacio con algo de líquido. Un líquido pleural que permite la distensión del pulmón y que esta reja costal suba sin mucha fricción, ¿sí? Y que esa reja costal suba para distender el pulmón, que es elástico, tiene tejido elástico, y succionar el aire del medio ambiente para tomar aire. Entonces, cuando usted toma aire, principalmente se contrae el músculo diafragma, aquí apoyándose sobre las vísceras del abdomen. Por eso, si toma uno aire profundo, siente que se llena aquí la barriga. Cuando estábamos pequeños y jugábamos me voy a hacer el muerto, entonces lo delataba uno el movimiento de la contracción del diafragma que baja. Como hay algo de líquido entre la pleura visceral y parietal, entonces al bajar el diafragma, ala los pulmones hacia abajo y los distiende para que entre el aire. Y la reja costal hacia atrás y hacia adelante, y entonces aumentan el diámetro transverso y anteroposterior del tórax, llevándose la pleura visceral para distender los pulmones y los alvéolos y que entre el aire a los pulmones. Obvio, si se causa una herida que penetre aquí un cuchillo, lo atracan y le producen una herida penetrante aquí a la pleura. Entonces, cuando baja el diafragma, entra aire aquí, a esta cavidad. Y la cavidad pleural, que no debe tener sino un líquido para pegar las pleuras, se llena de aire. Eso es lo que llaman el neumotórax. Obvio, si se rompe la reja costal, entre los arcos costales están 3 músculos intercostales y un paquete vascular y nervioso. Si se rompen esos vasos, puede sangrar dentro de la cavidad pleural y se formará hemotórax. Si entran unas bacterias con coraza y toda la cosa, como en la tuberculosis, se puede inflamar las pleuras y producir pus, ¿sí? Piotórax, hemotórax o neumotórax, aire, sangre, pus, ocupando la cavidad pleural. Aquí está un esquema de el pulmón sería el puño de la mano cerrada, que lo voy a meter en una bomba. Entonces, en la parte de la bomba que quede pegada al puño, pleura visceral. Y la parte que quede pegada a las paredes, pleura parietal. La parte que queda pegada a las paredes la llamo pleura parietal diafragmática, pleura parietal costal por dentro de la reja costal y pleura parietal mediastínica. Entre la pleura parietal mediastínica y la pleura y el pericardio fibroso que rodea el corazón, baja desde el cuello un nervio, desde la cuarta ramo nervio cervical, tercero, cuarto y quinto nervios cervicales, un nervio hasta el diafragma para que se contraiga este músculo diafragma, es el nervio frénico que inerva aquí este músculo entre las vísceras del tórax y el abdomen. Entonces, las pleuras. Si entra aire aquí, entonces el pulmón, como es elástico, se colapsa y se llena esta cavidad de aire. Las estructuras del mediastino se van para el lado opuesto por aumento de presión aquí en la cavidad pleural de este sitio. Si entró aire, neumo al lesionar el tórax. El mecanismo para distender los pulmones, ¿no? Como el diafragma se inserta alrededor de la reja costal aquí abajo, en la columna vertebral allá atrás, y se apoya en las vísceras abdominales, al contraerse las cúpulas diafragmáticas bajan, aumentando el diámetro vertical del tórax. Y la reja costal con el esternón sube,
el esternón se proyecta hacia arriba y adelante, como en la manija de un... Y entonces ese es el mecanismo para subir la reja costal. Si usted toma aire profundo, el esternón se proyecta hacia adelante y arriba y se distiende en el diámetro transverso y antero-posterior la cavidad torácica, llevándose la pleura parietal pegada a la reja costal, pegada aquí al esternón y a los órganos mediastino y al diafragma que está bajando, se lleva la pleura visceral y distiende el pulmón para que entre el aire, como que succiona el aire de la atmósfera. Cuando deja de contraerse el músculo diafragma o el intercostal externo aquí para subir la reja costal, entonces la reja costal simplemente es alada por la fuerza de la gravedad y por los músculos de la pared abdominal, y entonces la reja costal baja y comprime los pulmones para botar el aire de los pulmones. Usualmente si uno está ahí durmiéndose, viendo el video o alguna cosa, solo se mueven las cúpulas diafragmáticas, no tanto la reja costal aquí a los lados, sino solo las cúpulas diafragmáticas para entrar una botellita de Coca-Cola pequeñita, pues, de aire a cada pulmón. Y esa es la ventilación en reposo. Obvio, si tengo que salir aumentará esa excursión y el diafragma comenzará a bajar todo y a subir más la reja costal. Pero usualmente es el diafragma contrayéndose aquí el que en reposo está permitiendo la entrada de aire a los pulmones. Aquí está el sitio donde se refleja la pleura parietal para volverse de costal, aquí detrás del esternón. Entonces vengo por la articulación esternoclavicular hasta el segundo cartílago costal. Y aquí del segundo al cuarto están casi pegadas las pleuras parietales. Y ahí llega el borde anterior del pulmón, correspondiente para cada cavidad pleural. Si consideramos que dentro del pericardio fibroso, una bolsa de tejido fibroso, hay otra serosa, entonces podemos hablar que hay tres serosas dentro del tórax. Dos pleurales, una para cada pulmón, y el pericardio seroso dentro de la cavidad del pericardio fibroso. Entonces, la pleura no debe tener huecos, porque cuando de los que se han hecho dentro de los pulmones, y entonces también se puede producir un neumotórax por ruptura de dentro del pulmón hacia la cavidad pleural. Pero lo más frecuente es en las lesiones, las heridas penetrantes en la reja costal. Por fuera, entre los arcos costales, entonces, además de la pleura parietal pegada a la reja costal por dentro, estarán tres músculos intercostales en cada espacio intercostal. El músculo intercostal más interno, el íntimo, el interno, con esta dirección de las fibras musculares, y el externo. El externo está desde allá, desde la columna vertebral hacia la parte anterior, llega casi hasta la parte anterior aquí, en la unión de los arcos costales y las cartílagos, pero no llega hasta el esternón. El intercostal externo es como si pongo las manos, como si tuvieran en una chaqueta aquí pequeñita, las manos en los bolsillos. Las fibras del intercostal externo son oblicuas hacia abajo y adelante. Obviamente el contraerse las sarcómeras aquí, entrecrucen los dedos extendidos, entonces estas son las proteínas de actina y miosina. Si junta los dedos pulgares, entonces se acortará el músculo y sube la reja costal. Entonces el intercostal externo es inspirador porque contribuirá a subir la reja costal. Entonces es un inspirador accesorio del músculo diafragma, del principal músculo para respirar. Entre el intercostal interno, que fíjense que las fibras van al contrario del intercostal externo, lo mismo que las del íntimo, entre el interno y el íntimo estará este paquete vascular y nervioso. Nemotecnia, V de vena, arteria y nervio intercostal. Entonces los pares intercostales se van a meter entre las costillas
En el espacio intercostal pegado a la parte superior, los nervios intercostales inervan estos músculos intercostales e irrigan las arterias intercostales a estos músculos y a la pleura aquí parietal para que produzca el líquido que va a permitir por la extensión superficial mantener pegada la pleura visceral a la pleura parietal. Y lo que les decía hace un momento, si entonces se perfora la piel, se perfora el tejido celular subcutáneo, los músculos intercostales, pleura parietal, al tomar aire, el diafragma va a bajar, succiona el aire de acá y entra aire acá. En cuestión de minutos se colapsa el pulmón y la persona cae ahí con el peligro de perder la vida, obviamente, si sale de ventilación todo un pulmón, como el pulmón derecho. La proyección es en la reja cortal de la cisura horizontal y de la cisura ublicua para decir más o menos una herida penetrante en donde estará, qué parte del pulmón estará lesionado. Fíjense ustedes que aquí en la parte inferior, debajo del octavo y noveno arco costal, hay un pedazo donde hay pleura costal y diafragmática, el fondo de saco costodiafragmático, un bolsillito ahí. Y una herida aquí en el décimo espacio intercostal, digamos en la línea axilar media, puede entrar aire a la cavidad pleural. Y como aquí está el diafragma cubriendo el hígado, cubierto por la reja costal, también entra la cavidad abdominal. Una herida de esa es súper peligrosa porque además del colapso pulmonar se contrae las fibras elásticas del pulmón y se cierra ese pulmón, no se distiende más. Además de eso, está lesionando el hígado y el hígado estará sangrando dentro de la cavidad abdominal. Entonces, aquí en este sitio, entrando en el noveno espacio intercostal, décimo espacio intercostal, puede producir un neumotórax y un peritoneo. En la membrana serosa que cubre las vísceras de la cavidad abdominal y el tubo digestivo, el hígado aquí, el estómago y esto, se llama peritoneo. Entonces el diafragma tiene por arriba pleuras y pericardio seroso y por abajo otra serosa que se llamará el peritoneo. Con esta introducción ustedes entonces pueden tener los parámetros para ya ir en libros o retroceder y adelantar este video para, digamos, ahí sí estudiar más detenidamente cada una de las cosas que se han mencionado. El músculo diafragma obviamente se tendrá que hacer una exposición más amplia. Ya tenemos los tres orificios del diafragma, atravesando el de la vena cava inferior, por aquí abajo, que va a llegar a la aurícula derecha, a la altura de la octava vértebra torácica. Por aquí, en la unión sifoesternal, vienes proyectándose allá atrás en el noveno cuerpo vertebral. Entonces, noveno cuerpo vertebral, cuarto cuerpo vertebral, el ángulo esternal, segundo cuerpo vertebral torácico, la escotadura yugular. ¿Sí? Hay otros reparos allá por atrás, por ejemplo, las espinas de los escápulas allá, de esta elevación se va uno hacia atrás, hay una saliente que se llama la espina de la escápula, corresponde a la vértebra torácica. Entonces, estas son las espinas de las escápulas, y si yo trazo con los brazos aquí abajo, al lado del cuerpo, trazo entre las espinas, ustedes se pueden tocar esto que es lo más alto de la escápula, el acromion y la espina de la escápula. Uniendo las dos espinas de la escápula, tercera vértebra torácica. Ahí identifica uno la tercera vértebra torácica. Si unen las vértices de las escápulas, a veces se ven. Pues si está gordito, pues no se ven los bordes de las escápulas, pero unen los vértices de las escápulas. Aquí corresponden a la séptima vértebra torácica, a la apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica, teniendo en cuenta que son tan inclinadas las apófisis espinosas que la séptima vértebra torácica, apófisis espinosa, corresponde por delante al cuerpo vertebral de la octava vértebra torácica. Entonces, estas son las relaciones. Aquí se tienen en cuenta también otras líneas, pues en la parte anterior, bajando de la pared anterior de la axila, la línea axilar anterior, en la mitad de la axila, línea axilar media, y pegado a la pared posterior de la axila, línea axilar posterior.
para describir las relaciones de las pleuras con las paredes de la reja costal. Por ahí podemos dejar la grabación de esta parte.